alto, pero no sé si ustedes ven bien las diapositivas. Aquí donde estoy ahorita, no sé si ven la diapositiva. Sí, maestra, se ve. Ah, perfecto. Entonces, nos quedamos en trabajo. Aquí estábamos, fue el último que vimos. Ok, vamos a repasar estos conceptos de la primera vez. De equilibrio, lo único que me gustaría cuando lleguemos es qué es el equilibrio, sin ahondar mucho, porque es precisamente lo que vamos a trabajar en esta primera parte de su asignatura. ¿Qué me pueden decir de la primera ley de la termodinámica? Cuando menos el concepto. Cuando menos el concepto. De la primera ley. A ver, mejor mi manita. Lo que se acuerden, recuerden que no es examen. No es solamente estamos platicando en conceptos básicos. Así que solamente lo que recuerden, lamentablemente no les puedo leer por el formato en el que estoy, pero si me quisieran compartir sus opiniones estaría fabuloso. Esta es muy famosa, esta primera ley de la termodinámica. Pues puedo o alguien más quiere. ¿Perdón? ¿Puedo o alguien más quiere? O sea, no, pues de una vez, por favor, tú toma la palabra. Pues yo me acuerdo que la primera ley era el resumen de la conservación de la energía en los sistemas. Ah, o sea, muy si un bien. tipo de energía desaparece, otra tiene que aparecer para compensar la que desapareció. Ok. Entonces, si se acuerdan, la primera ley de la termodinámica nos habla de que en un sistema aislado, la energía total del sistema permanece constante. ¿Se acuerdan? Si yo escribo esto, no sé si lo logran ver. Esta es la variación de la energía. ¿Cómo digo que la variación de la energía permanece constante? ¿A qué sería igual delta de U para que se cumpla la primera ley de la termodinámica? Pues a cero. A cero. Recuerden, el cero significa que no hay variación, no que no exista. O sea, la variación de la energía permanece constante. Y la primera ley de la termodinámica, ¿se acuerdan? La variación de la energía, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Al trabajo más el calor. Al calor menos el trabajo. Así es la forma en cómo ustedes pudieron haber visto el trabajo más el calor, al revés. En este caso me estoy basando del libro de Fisicoquímica de Castellán y me estoy basando del libro de, Leider, y yo lo voy a estar trabajando así. La variación de la energía es igual al calor menos el trabajo. O sea que para que haya una variación de la energía, tiene que haber una energía de forma de calor que se va a transformar en trabajo. Algo de ese calor va a transformarse en trabajo. Eso es lo que estamos viendo en la primera ley de la termodinámica. En la primera ley de la termodinámica aparece este concepto que es la entalpía. ¿Qué es esto de la entalpía? ¿Qué se acuerdan? Recuerden, no es examen, solamente estamos recordando conceptos básicos. Es una función de estado que nos puede ayudar a describir cuando una reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no? Muy bien, o sea que la entalpía es primero para que podamos ver lo que me acabas de comentar, se necesita que la presión sea constante. En un sistema a presión constante se intercambia calor con los alrededores. Entonces yo puedo decir que si el sistema es una reacción química y yo agarro el recipiente y lo percibo caliente, ¿qué significa eso? Pues que liberó calor, ¿no? Exacto, que hay una transferencia de energía en forma del calor del sistema a mi entorno. ¿Okay?
Y nosotros decimos, es que la reacción es exotérmica. Y en el caso contrario, si yo tomo el recipiente y lo percibo a menor temperatura, digamos frío, entonces yo voy a decir que hay una transferencia de energía en forma de calor del entorno al sistema. Ya no del sistema al entorno, sino del entorno al sistema, y por eso disminuye la temperatura. Y en términos generales, se vio, bueno, no sé cómo lo vieron, pero la variación de la entalpía en términos generales es igual a la variación de la energía más la presión por el volumen. Este es el modelo matemático que me describe la variación de la entalpía, ¿okay? De acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Muy bien. Y la segunda ley de la termodinámica, ¿de qué habla? La primera ley de la termodinámica, ustedes me dijeron que se refiere a la variación de la energía que debe ser constante, y nosotros ponemos delta de U, o la variación de la energía es igual a 0. Hasta ahí es lo que dice la primera ley. Pero la segunda ley de la termodinámica, ¿a qué hace referencia? Al concepto de la entropía. Al concepto de la entropía, sí, muy bien. Y además, ¿a qué otra cosa hace referencia la segunda ley de la termodinámica? Yo me acuerdo La que eficiencia de las máquinas. ¿Perdón? La eficiencia de las máquinas. Vimos cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, efectivamente se comienza hablando sobre el ciclo de Carnot y las eficiencias de las máquinas, efectivamente. ¿Y qué más? pues sí, Espontáneo. Falta algo, creo que lo acaban de comentar, perdón. Y la espontaneidad, el sentido de las reacciones. El sentido de los procesos, o sea, todo proceso natural está regido por la segunda ley de la termodinámica. O sea, eso es lo que nosotros vimos. Todo proceso natural ocurre en una dirección determinada, ¿sí? O sea, todo, es cuando entonces el sentido natural de las cosas es de lo que me habla la segunda ley de la termodinámica. Y se ven ejemplos como que el sentido natural me dice que nunca en nuestra vida vamos a estar caminando y de repente un charco de agua se levante y el agua se vaya hacia el cielo. Que nunca lo vamos a ver, porque el sentido natural es que el agua caiga del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Por ejemplo, el sentido natural de los procesos, está hablando la segunda ley de la termodinámica. Y el sentido natural de los procesos, o la dirección en los que das un proceso, es cuando entonces aparece este concepto de entropía. ¿A qué se refiere la entropía como concepto? Desorden. El desorden molecular. Es el grado de desorden que existe en un sistema. Básicamente, la entropía me está hablando del grado de desorden que puede haber en un sistema. Y en relación con la segunda ley de la termodinámica, entonces decimos que todo sistema cambia en la dirección en que aumenta el desorden o la entropía. Es lo que también se ve aquí cuando se trabaja con la segunda ley de la termodinámica. Y el modelo matemático, la variación de la entropía que se representa con una S, va a ser igual al calor entre la temperatura. O sea, este es un modelo matemático que me relaciona la cantidad de calor y la temperatura con esta variación de entropía, ¿okay? Del grado de desorden que existe en un sistema. Y con eso estaríamos tocando, solamente recordando los conceptos básicos necesarios para empezar a trabajar lo que vamos a ver nosotros a partir de hoy en nuestra asignatura. Nos queda nada más la palabra equilibrio. En este momento me gustaría que nada más me compartieran, cuando escuchan equilibrio, ¿qué es lo que se imaginan? ¿Qué es lo que viene a su mente? Igualdad. Igualdad, muy bien. ¿Qué más? Estabilidad. Estabilidad, ok, bien.
¿Qué otra cosa? ¿Solo igualdad, solo estabilidad? ¿Algo más? Discúlpame, Wilber, no te puedo leer, porque en este formato no logro, ni a Gabriel, no los puedo leer porque en este formato no tendría yo que salir y entrar, salir. Cuando me salgo de aquí para entrar a donde está el Teams, donde está el chat, me saca las diapositivas. Pero si me lo pudieras compartir, no sé si puedes abrir tu micro y comentarlo, te lo agradecería. Ya me dijeron igualdad, espontaneidad. Emocional. ¿Perdón? Estabilidad emocional. Estabilidad en todos los sentidos. Cuando hay equilibrio hay estabilidad emocional, física, mental, o sea, hay una estabilidad. Ya me lo dijeron muy bien y también me dijeron igualdad. ¿Algo más? Pues yo diría que calma u orden. También Orden, más que calma, orden, perfecto, muy bien. Ok, entonces Algo fíjense. que permanece constante. ¿Perdón? Algo que permanece constante. Algo que permanece constante, justamente es lo que yo iba a comentarles en este momento. Fíjate, ahorita les comento lo que está en la diapositiva, nada más te voy a platicar desde el punto de vista químico el concepto de equilibrio en un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes, imagínense ustedes que tienen en ese momento un vaso con agua, que estaría representando a un vaso de precipitado, un vaso con agua de cristal. Un vaso mediano con agua y ustedes le ponen más o menos a la mitad, le ponen agua. Agua ya de cualquiera, de la llave, de agua, cualquier tipo de agua, le pones agua, ¿ok? Y tú le agregas, por ejemplo, le agregas 2 Alka-Seltzer. ¿Qué es lo que vas a observar al momento de que le agregues estas pastillas efervescentes que comercialmente se conocen como Alka-Seltzer? ¿Qué observas? Salen burbujas. Hay burbujas. No solamente hay burbujas, se desprenden a pequeñas partículas. O sea, hay una efervescencia, hay un burbujeo, hay el desprendimiento obviamente del gas por el burbujeo, de partículas, hay un movimiento. Tú estás observando ahí un movimiento un movimiento que se está dando en este sistema que es mi vaso con agua y con las pastillas efervescentes. En este momento estamos viendo que si estuviéramos en el laboratorio estaríamos diciendo que la reacción se está llevando a cabo. Estoy de acuerdo que el ejemplo es un poco burdo al representarlo con unos Alka-Seltzer y agua, pero nada más necesito que te vayas haciendo la idea. Entonces, cuando nosotros en el laboratorio decimos que la reacción ya se terminó, decimos la reacción ya se terminó porque nos da la impresión de que ya no pasa nada desde el punto de vista macroscópico, desde lo que yo observo, no observo ya mayor cambio. Después de un tiempo de que tú tengas las pastillas efervescentes, da la impresión de que se termina todo ese proceso. Entonces viene todo lo que ustedes me acaban de decir, permanece constante. O sea, cuando yo veo que una reacción química que nosotros decimos ya se terminó, en realidad lo que está sucediendo es que ya alcanzó un equilibrio. Y vamos a ver nosotros desde el punto de vista químico que el equilibrio se establece en reacciones reversibles, ¿sí? En reacciones que si yo tengo un reactivo A más un reactivo B que produce un producto C más un producto D, para que la reacción sea reversible le ponemos la doble flecha, ¿sí? En este tipo de reacciones es cuando yo alcanzo el equilibrio químico. Entonces, se establecen reacciones reversibles cuando la velocidad de reacción de mis reactivos, de producción de mis reactivos a productos
y de los productos a reactivos es la misma. Entonces vamos a tener una velocidad de transformación de mis reactivos a productos y de mis productos a reactivos. En ese momento yo estoy hablando de que existe un equilibrio químico y que como es un proceso dinámico va a estar establecida por una constante de equilibrio que más adelante vamos a ver que está representado por una K mayúscula. Recuerden que como hay una velocidad de transformación de mis productos de mis reactivos a productos y de mis productos a reactivos, esto significa que el equilibrio químico no es estático, es un proceso dinámico. Y más adelante vamos a ver cómo podemos mejorar, retardar, manejar este proceso de mi equilibrio químico. En este momento solamente estamos viendo a grandes rasgos lo que corresponde al equilibrio químico. Estamos comenzando la asignatura, estamos comenzando la clase y les voy a pedir un favor. Como no les puedo ver, como no veo, no sé, no puedo percibir si me están entendiendo o no me están entendiendo, les voy a pedir, por favor, que si algo que de lo que estoy diciendo no les queda claro, que por favor me interrumpan, no esperen a que yo termine de hablar, porque después ya pasó mucho tiempo de tu duda, me interrumpan para que yo les pueda aclarar la duda en su momento, ¿ok? Por favor, no esperen a que se termine, porque la duda que tenía era lo que digo en la diapositiva 1, o sea, porque entonces se vuelve muy tediosa y repetitiva la clase. Hecha esta aclaración, entonces retomamos lo que me dijeron ustedes, permanece constante, pero lo que está permaneciendo constante es la velocidad de transformación de mis reactivos a mis productos o de mis productos a mis reactivos, es lo que permanece constante. ¿Sí? Que me dijeron ustedes, hay calma, después de todo ese burbujeo y toda esa producción de gas y de partículas que yo observo, da la impresión de que ya no pasa nada. ¿Y qué otra cosa me dijeron también? ¿Qué otra palabra me dijeron para expresar el equilibrio? Me dijeron calma, me dijeron permanece constante. Igualdad. Igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Bueno, porque recuerda que aquí se tiene que cumplir la ley de la acción de masas. Yo tengo que tener la misma cantidad de reactivos y productos, aunque haya una transformación y el proceso sea dinámico. ¿Ok? Entonces, eso no se nos puede olvidar. Muy bien. Pero antes de que nosotros veamos la constante de equilibrio y todo lo relacionado a la constante, es necesario que veamos el equilibrio químico desde el punto de vista termodinámico. Y después lo vamos a engranar con la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar este tema de equilibrio químico con esto de la espontaneidad y el equilibrio. Es lo que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cómo se dan estos procesos? ¿Qué tipo de energía para nosotros como químicos nos es importante para que podamos trabajar el equilibrio químico? Les quiero comentar antes de esta diapositiva que durante los años, fíjate, en 1874, en 1878, más de 100 años, un ingeniero y físico estadounidense, a lo mejor el apellido les suena, Joseph Gibbs, y un físico alemán, Hermann Helmholtz, pues ellos publicaron importantes trabajos que sirvieron de base para la creación y el desarrollo de la termodinámica, pues porque resolvieron algunas dudas y explicaron con precisión algunos aspectos pues que hasta el momento eran difíciles de definir y explicar. Y establecieron un enunciado de una teoría general de la termodinámica en equilibrio. En base a estos trabajos, tanto de Gibbs como de Helmholtz, pues ellos concluyeron, fíjate, que en un proceso espontáneo, ¿cómo sé que un proceso es espontáneo?
aquí hacemos un paréntesis. ¿Cómo sé que el proceso es espontáneo? Y tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, con el orden natural de las cosas. ¿Cómo sabemos si el proceso es espontáneo? Que no es lo mismo que instantáneo. ¿Cómo sabemos si el proceso es espontáneo? Que sucede naturalmente. Que ocurre naturalmente y sí, que ocurre naturalmente, es algo que yo no tengo nada que ver, o sea, yo no le transfiero energía al sistema, el sistema se va a dar naturalmente sin que yo intervenga. Ese es un proceso espontáneo que no es lo mismo que instantáneo. Un proceso espontáneo se va a dar, puede tardar 1 año, 1 semana, 2 años, es un proceso que se va a dar, pero no es un proceso instantáneo. ¿Sí te queda claro? Te voy a hacer un ejemplo a ver si les queda claro de proceso espontáneo e instantáneo. Un proceso espontáneo, por ejemplo, es la oxidación de la celulosa. El papel, la libreta donde espero que estés tomando nota, hoy está blanquito. Si es una libreta nueva, está blanca, las hojas están muy bonitas, pero tú dejas tu libreta ahí, abandonada, y después de muchos años después, un día te dice tu mamá, oye, ¿qué vas a hacer con todo eso? Voy a botarlo, y ves que tu libreta está en las hojas amarillas. Tú no hiciste nada, absolutamente nada, y espontáneamente se fue llevando a cabo la oxidación de la celulosa. Entonces, ese color blanco bonito que tenían las hojas de tu libreta cuando estaban nuevas, ahora se convierte en un color amarillo quebradizo de una celulosa que se fue oxidando espontáneamente durante el tiempo que estuvo la libreta ahí guardada. ¿Ok? Por otro lado, si tú quieres que el proceso de oxidación de la celulosa sea instantáneo, o sea, que se lleve así rapidísimo, ¿qué haces? ¿Qué haríamos si quisiéramos que el proceso sea instantáneo? Oxidamos la celulosa instantáneamente hasta su producto final. Pues la catalizamos. La catalizamos prendemos un cerillo y le ponemos una chispa y quemamos las hojas y ya estuvo en un rapidísimo, instantáneamente. Hacemos ese proceso de oxidación de la celulosa. O sea, pues lo que te digo, no es lo mismo espontáneo que instantáneo. Son dos conceptos diferentes. Entonces, yo te estaba comentando que los trabajos de Gibbs y de Helmholtz concluyeron que un proceso espontáneo, ese que se va a dar sin que tú intervengas, a presión y temperatura constante, se conoce como libera energía. Este proceso espontáneo libera energía y esta energía que se libera en esos procesos espontáneos es lo que se denomina como energía libre. Entonces tenemos dos definiciones de energía libre, una de Gibbs, una de Helmholtz, para esta energía que se libera cuando se va a dar un proceso espontáneo a presión y temperatura constante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, comenzamos con la diapositiva. Vamos a tratar de deducir las características que distinguen las transformaciones irreversibles, que son en realidad reales, de las transformaciones reversibles que son ideales, ¿sí? Que también eso creo que los manejaron en la segunda ley de la termodinámica. Entonces, fíjense, las condiciones para la reversibilidad son condiciones de equilibrio, ¿ok? Porque me dijeron ustedes, parte del equilibrio es una igualdad. Entonces, las condiciones para la reversibilidad son condiciones de equilibrio. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo que la temperatura por la variación de la entropía es igual a la variación del calor, que si es un proceso reversible, está escrito esta red de aquí, reversible.
En esta expresión, este signo negativo es la condición de equilibrio. Pero si el cambio se lleva a cabo en un proceso irreversible, entonces yo tengo que expresarlo de otra forma. Para que yo diga que este proceso ahora es irreversible, le pongo este símbolo que dice que la temperatura por la variación de la entropía es mayor que la variación de la cantidad de calor. Y esto es una condición de espontaneidad. Entonces, el signo de igual es una condición de equilibrio y este signo mayor que es una condición de espontaneidad. Y aquí nosotros tenemos que considerar los dos, porque yo les dije, en un proceso espontáneo a presión y temperatura constante se libera energía. Entonces, y en ese momento, pues tenemos que ver estas dos condiciones, ¿ok? Si no tienen duda, ¿puedo seguir? Dios de mi vida, ¿qué significa este silencio sepulcral? ¿No se entendió nada? Si no me dicen la verdad, no lo puedo adivinar, discúlpenme. Todo claro, maestra. Ah, perfecto. Entonces seguimos. Estas dos relaciones, estas que acabamos nosotros de ver, ahora las vamos a combinar en una sola. ¿Sí? Vamos a combinar estas dos en una sola. Entonces yo tengo que, la rayita es de la parte del equilibrio y la mayor que es de la espontaneidad. Entonces yo tengo que estas dos relaciones, si quiero decir que están en equilibrio y son espontáneas, tendría yo que expresarla así como está aquí. La temperatura por la variación de la entropía es mayor y en equilibrio que la variación de la cantidad de calor. ¿Ok? Es lo que nosotros ya tenemos. Ahora, esto que tengo acá, esta que tengo acá, es una situación de equilibrio en sistemas reversibles y de espontaneidad. ¿Ok? Es lo que acabamos nosotros de ver. Escribimos la primera ley de la termodinámica, esta que ustedes ya saben. Bueno, yo así la manejo, la primera ley de la termodinámica, como la variación de la energía es igual a la variación del calor menos la variación del trabajo. Voy a resolver para dq, o sea, vamos a despejar dq de esta expresión y me queda que la variación del calor es igual a la variación de la energía más la variación del trabajo. Ahora fíjate de aquí, vamos a considerar otros tipos de trabajo, además del trabajo de expansión. Si tú te acuerdas, la presión por la variación del volumen representa un trabajo de expansión. Pero ahora fíjate que esta variación del trabajo no solamente vamos a considerar un trabajo de expansión, sino otros tipos de trabajo. ¿Qué pueden ser esos otros tipos de trabajos? Bueno, pueden ser, por ejemplo, el trabajo de una polea, puede ser el trabajo de la contracción muscular, de la movilidad, del transporte de iones o de electrones, etcétera. Otros tipos de trabajo. Entonces, ahora la variación del trabajo no solamente va a considerar un trabajo de expansión, sino más otros tipos de trabajo. Entonces, fíjate, la que está aquí abajo, ¿sí? Es solamente la expresión para que cuando se lleva a cabo estos procesos hay una disminución de energía, hay una disminución del trabajo, más la temperatura por la variación de la energía, y esto va a ser mayor o igual a cero. Este cero, recuerden ustedes que el cero no significa que no exista nada. En este caso, el cero me está diciendo que es una condición de equilibrio y de espontaneidad. ¿Te acuerdas? Esta expresión de acá.
la que está aquí, la que estoy encerrando, esto es una expresión de equilibrio y de espontaneidad. Entonces, quiere decir que la variación, cuando disminuye la energía y disminuye el trabajo, pero aumenta la temperatura y aumenta la entropía, voy a alcanzar hay una condición de equilibrio y de espontaneidad, y por eso le ponemos aquí el 0. ¿Okay? Entonces, esta expresión, esta que tengo acá, esta que tengo acá es la misma, nada más la volví a escribir, la última que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para justamente lo que te acabo de decir. Esta expresión expresa la condición de equilibrio y la condición de espontaneidad. Para una transformación en términos de las variaciones de las propiedades del sistema, como pueden ser la energía, el volumen, la entropía y el trabajo, que todas son variaciones de las propiedades de un sistema cuando se lleva a cabo una transformación. ¿Ok? Ahora bien, vamos nosotros a ver estas condiciones de equilibrio y de espontaneidad bajo restricciones para poder llegar a los conceptos de energía libre de Helmholtz y de energía libre de Gibbs. Entonces, lo primero que vamos a hacer es las restricciones que tenemos, por ejemplo, que se emplean, por ejemplo, en el laboratorio. ¿Okay? Entonces dice, condiciones de equilibrio y de espontaneidad bajo las siguientes restricciones. Y yo tengo estas dos expresiones que nada son las mismas que ya habíamos visto. Chécalo. Esta es la disminución de la energía y la disminución de la variación del trabajo más la temperatura por la variación de entropía. Este símbolo de acá que significa condición de equilibrio y de espontaneidad es igual a 0. Y esta que está acá, la del lado derecho, es la misma. Nada más que aquí está considerando no solamente el trabajo de expansión, sino otros tipos de trabajo. ¿Sí lo ves? Que es lo mismo. Entonces, si nosotros consideramos estas dos expresiones bajo las restricciones siguientes, por ejemplo, si la transformación se da en un sistema aislado, esa va a ser mi primera restricción. Si la transformación se da en un sistema aislado, pues entonces la variación del calor es igual a 0, la variación de la energía es igual a 0, la variación del trabajo es igual a 0 y la variación de la entropía va a ser mayor o igual a 0 hasta que se logre un máximo en el equilibrio. O sea, va a haber un cambio en el desorden del sistema, pero el desorden no va, como es un sistema que está aislado, el desorden no va a ser eterno, va a llegar un momento en que alcance un equilibrio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ese silencio sepulcral me está dando mucho miedo, en serio. No sé qué signifique. Que todo está claro. ¿Qué significa? Todo está claro. Ah, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, si nosotros estamos trabajando en un sistema aislado, esto es lo que yo voy a tener. Es mi primera restricción. Trabajar en un sistema aislado. La segunda. Ahora vamos a ver si la transformación del sistema se da a temperatura constante. No vamos a cambiar la temperatura. Entonces, yo vuelvo a partir de la expresión de la temperatura por la variación de la entropía, que es igual a la variación de la temperatura por la entropía. Esto es nada más una forma de expresar lo que yo tengo aquí. Y de la ecuación que nosotros acabamos de ver, ¿dónde acabamos de ver esta expresión? Anteriormente, ¿sí?
La temperatura por la variación de la entropía es, acuérdate que es la condición de equilibrio y espontaneidad a la variación de la energía más la variación del trabajo. Separamos variables, separemos variables de tal manera que nos quede el trabajo del lado derecho y me queda que menos la variación de la energía más la temperatura por la variación de la entropía es mayor o igual, porque es la expresión, es la condición de equilibrio, a la variación del trabajo. Y de esta expresión también la podemos escribir así, que la variación de la energía, este signo negativo me está diciendo que hay una disminución en la variación de la energía más la variación de la temperatura por la entropía, que va a ser mayor o igual a la variación del trabajo. Pero cuando hacemos esto, que yo lo puedo representar de esta forma, ¿sí? Aparece que esa disminución de la energía menos la temperatura por la entropía, tiene un nombre, ¿sí? Que es mayor o igual al trabajo. Estas tres variables que tengo aquí deben ser iguales a una función de estado a la que le vamos a llamar A. O sea, acuérdense que estas tres rayitas es una definición. A es igual a la energía menos la temperatura por la variación de la entropía. Esta A tiene un nombre, esta función de estado es la energía libre de Helmholtz del sistema. Entonces, cuando yo vea que A es igual a la energía menos la temperatura por la entropía, estoy hablando de la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Nada más, acuérdate que para que se pueda para que nosotros podamos obtener esta energía libre de Helmholtz, se necesita que el sistema se encuentre a temperatura constante. Cuando nosotros trabajamos a temperatura constante, aparece esta función de estado que se conoce como la energía de Helmholtz. ¿Ok? Entonces, la ecuación que yo les acabo de poner, que se puede expresar así, porque ya dijimos que estas tres representan a la variación de la energía de Helmholtz, el signo negativo vuelve a... O sea, más estoy sustituyendo la energía menos la temperatura por la entropía por A, que es la energía de Helmholtz. Y esto es mayor o igual, condición de equilibrio, a la variación del trabajo. Y dice... representa el trabajo máximo que hace un sistema, ¿sí? Que puede ser cualquier tipo, no solamente el trabajo que yo puedo obtener en cualquier sistema, ¿ok? Y también podemos decir que esta disminución de la variación de la energía libre de Helmholtz se puede evaluar encontrando el trabajo. Si ustedes integran desde el estado 1 al estado 2 esta variación de la energía, como es una función de estado, les da un delta de A, ¿sí? Que es mayor o igual. Si integran desde el estado 1 al estado 2 la variación del trabajo, pues les da el trabajo. ¿Ok? Y esta es la segunda condición. Dijimos que para que podamos obtener la energía, la variación de la energía libre de Helmholtz, se necesita que la temperatura sea constante. ¿Y qué significa esto? Que cuando disminuye la variación de la energía, entonces yo voy a obtener, eso va a ser igual, eso va a ser mayor o igual al trabajo. O sea que para que yo pueda obtener un trabajo se necesita una energía. Esta disminuye, obtengo el trabajo, siempre y cuando la temperatura sea constante. ¿Quedó claro? Maestra, Sí, dime. la variación del trabajo, ¿qué significa que tenga como esa rayita? Ah, sí, no sé si ustedes se acuerdan
que tenemos dos tipos de derivadas, unas que son, espérame, ahorita te lo digo, se me acaba de ir la palabra. Por ejemplo, si te das cuenta, la variación de A, la derivada de A no tiene la rayita y me da un delta. Y la derivada de W que tiene la rayita me da el valor, lo que es el trabajo. Espérame, ahorita te digo cómo se llama. No era que no era una Exactas e inexactas. Son derivadas exactas e inexactas. Esto significa que yo tengo un trabajo. No hay un trabajo 1, no hay un trabajo 2, no hay un trabajo 3. Si tú te acuerdas cuando se vio, digo lo vimos, pero no, bueno, porque eso se ve en termodinámica. Cuando vemos trabajo de expansión, no decimos que hay un trabajo 1 de expansión, hay un trabajo 2 de expansión, hay un trabajo 3 de expansión, hay un trabajo. Es una derivada inexacta, es un trabajo el que se da. En cambio, cuando yo hablo de estas derivadas de este tipo donde tengo la energía, entonces yo voy a ver que durante el proceso se va liberando energía. No sé si te va quedando claro. No tengo un proceso donde el trabajo es 1 y es 2. Hay un proceso. No hay diferentes tipos de trabajo. No sé si me entiendes cuando te digo esto. En cambio, cuando yo hablo de esta variación de la energía, es la energía que se va a ir disminuyendo durante todo el proceso que se realiza el trabajo. Pero son las derivadas exactas e inexactas. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? Y está muy bien explicado en el Castellán. Nada más que ahorita no tengo la página. Pero ahí está, muy al principio, cuando se trabaja en termodinámica, aparece esas tipo de derivadas y está muy bien explicado. Pero esa es la idea de que yo te estoy compartiendo. Pero no sé si te quedó claro. Sí, maestra, quedó claro. Gracias. Okay. Entonces, seguimos. Entonces, acuérdense, esto sí es importante, por favor tomen nota, que para que haya un trabajo se requiere una disminución de la energía, pero esta energía que nosotros estamos viendo, que se está dando a temperatura constante, es la energía libre de Helmholtz. Acuérdense que teníamos dos conceptos de energía libre, el de Helmholtz y el de Gibbs, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Esta va a ser si la transformación, esta es la tercera, si la transformación del sistema se da a temperatura y presión, algo apareció aquí en mi pantalla. Ahí está, ya. Si la transformación se da a temperatura y presión constantes. Ahora, tanto la temperatura no va a variar, ni la presión va a variar. Entonces, si la presión es constante, entonces yo puedo expresar que la presión por la variación del volumen es igual a lo que tengo acá, la D por PV. Si la temperatura es constante, entonces yo puedo decir que la temperatura por la variación de la entropía es igual a D por la temperatura por la entropía. Esos son conceptos básicos que me dicen si la presión y la temperatura es constante. ¿Ok? Retomamos la ecuación de equilibrio y espontaneidad. La primera que vimos es la misma, vean, disminución de la energía menos la presión por la variación del volumen, que ese es el trabajo de expansión, menos la variación de otros tipos de trabajo, más la temperatura por la variación de la entropía. Mi condición de equilibrio me dice que esto debe ser igual a 0. O sea, que no va a variar, que se debe permanecer en un tiempo, que es constante. Eso es lo que yo estoy diciendo, no que no exista. Eso es lo que significa el 0. Ahora, fíjate lo que estamos haciendo aquí. Esta, la que sigue, esta. Vuelvo a escribir la disminución de la energía, menos dU, y en lugar de la presión por la variación del volumen, escribí esto. Velo, es lo mismo. La presión por la variación del volumen, escribí la derivada de la presión por el volumen. Está acá, D por PV. Menos esto, otros tipos de trabajo, más en lugar de la temperatura por la variación de la entropía, escribí esto.
¿Está acá? Este es un signo. Debería ser una coma. No pongan punto y coma, es una coma, nada más porque ya saben cuando el error de dedo. Y esto es mi condición de equilibrio. ¿Ok? Mayor o igual a 0. Ahora fíjate, lo que vamos a hacer es exactamente el mismo. Si algo tiene la fisicoquímica y en especial la termodinámica es que son muy sistemáticas. Entonces, lo mismo que hicimos con la energía de Helmholtz, lo vamos a hacer con la energía de Gibbs. Pusimos el trabajo del otro lado, pero fíjate que el trabajo que estoy poniendo del otro lado corresponde a los otros tipos de trabajo no considerados en un proceso de expansión, no considerados el trabajo que realiza una polea para subir agua. Estamos hablando de otros tipos de trabajo. Y te vuelvo a recordar, otros tipos de trabajo: la contracción muscular, la movilidad celular, el transporte de iones y moléculas, las transmisiones de señales y el crecimiento de los tejidos, los pensamientos, otros tipos de trabajo. Eso está representando esta variación de WA. Entonces, fíjate, a estas 5 variables, la energía más la presión por el volumen menos la temperatura por la entropía, estas 5 variables, tiene un nombre, se le conoce como G, como la energía de Gibbs del sistema o la energía libre del sistema. Estas 5 variables. ¿Ok? Ya lo copiaron, al menos esta parte. ¿De dónde aparece la energía de libre, la energía de Gibbs? Y en algunos libros todavía dice energía libre de Gibbs, o en otro libro dice energía de Gibbs, y todavía no se ponen de acuerdo. Ni en la UPAC se ponen de acuerdo, porque en diferentes textos aparece de diferente forma, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué significa? Si disminuye la energía y disminuye la temperatura, la entropía, aumenta la presión y el volumen, yo voy a tener un sistema en equilibrio, ¿sí? En un sistema en equilibrio donde se está realizando otros tipos de trabajo. O sea que yo necesito, para que se lleve a cabo otros tipos de trabajo, que disminuya la energía, pero que la temperatura y la presión permanezcan constantes y que haya una variación en la entropía. ¿Ok? Seguimos. Esta energía libre del sistema o la energía de Gibbs, a ver, checa esto. En esta, es lo que acabo de poner, mira, esta misma esta que tengo encerrada aquí en azulito, es lo que tengo acá, está. Esta energía de Gibbs, que es igual a la energía más la presión por el volumen menos la temperatura por la entropía. Esa es la definición. Sin embargo, acuérdate, lo acabamos de ver, que esta energía más la presión por el volumen corresponde a la entalpía. Por eso aparece que la energía es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Qué significa? Que cuando haya una energía de Gibbs, también vamos a poder ver otros tipos de energía, como pueden ser el calor. ¿Ok? Entonces, esta U menos la presión por el volumen es la entalpía. Y me quedaría la temperatura, la temperatura y la entropía. Y ahora fíjate, esta U, voy a borrar esto. Esta U, la energía menos la temperatura por la entropía, es lo que acabamos de ver, es la energía de Helmholtz. ¿Y qué me queda? La presión y el volumen. Cualquiera de las tres me estoy refiriendo a lo mismo, me estoy refiriendo a la energía de Gibbs. Y en esta ecuación me queda esta, la primera, la que vimos aquí. Me voy a saltar un momento.
esta donde vimos, el concepto de la energía de Gibbs, es esta de acá. Es esta. Por eso te digo, y esta ecuación la podemos representar porque todo esto me representa la variación de la energía de Gibbs, que va a ser mayor o igual a la variación del trabajo, o si integramos desde un estado 1 a un estado 2, me quedaría de la variación de la energía, me quedaría un delta de G, ¿sí? Y aquí me quedaría W. No debería de estar esta D. ¿Sí lo ven? Es un error. Porque estamos integrando. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que para que se puedan llevar a cabo otros trabajos como los que ya mencionamos, se necesita que haya una disminución, necesita energía. Y esa energía que se va a necesitar para que se realicen otros trabajos, esa energía libre, disponible que yo voy a necesitar, útil para que se realicen otros trabajos, que a nosotros los químicos nos interesa, porque es el trabajo que se realiza, por ejemplo, en una reacción química, es la variación de la energía de Gibbs, ¿ok? Es la variación de la energía de Gibbs. Y por eso es muy importante. No solamente va a ser importante para nosotros como químicos, porque nosotros es la energía disponible que vamos a ver en las reacciones, sino también en bioquímica. Porque como les dije hace un momento, es el trabajo que se realiza para la movilidad celular, para la transmisión de señales y el crecimiento de los tejidos, por dar algunos ejemplos. La contracción muscular, todo esos tipos de trabajos que no son de expansión, que no son trabajos físicos como tal, son necesarios que se realicen si disminuye una energía. Y la energía necesaria es la variación de la energía de Gibbs. ¿Ok? Ahora bien, dice, si podemos calcular la variación de la energía de Gibbs. Ok, en lo que yo les quiero comentarles en esta diapositiva es que esta variación de la energía de Gibbs, dependiendo del signo, del resultado del signo, es decir, cuando se lleva a cabo la variación de la energía de Gibbs, yo voy a poder tener tres resultados. Si esta variación de la energía de Gibbs me da como resultado negativo, significa que la transformación ocurre de forma espontánea. Tú no tuviste que hacer nada y se llevó a cabo. Si esta variación de la energía de Gibbs nos da como resultado 0, significa que el sistema está en equilibrio con respecto a la transformación que se está llevando a cabo. Y si esta variación de la energía de Gibbs me da como resultado positivo, significa que la reacción no es espontánea. Es decir, la dirección que nosotros estamos planteando no se está llevando a cabo. Y esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en una reacción química. Vamos a pensar que yo tengo, por dar un ejemplo, yo tengo zinc más cobre 2 más, que produce cobre más zinc 2 más. O sea, aquí yo estoy viendo que el zinc está aquí como 0 y aquí está como zinc 2 más y el cobre que está 2 más aquí aparece como 0. En este momento no vamos a analizar qué le pasó al zinc o qué le pasó al cobre. Si el cobre se oxidó o el zinc se redujo, no. Lo que yo quiero comentarles es, vamos a hacer de cuenta que tenemos esta reacción, ¿ok? Y nosotros realizamos la variación, buscamos la energía libre de cada uno de los elementos y buscamos la variación de la energía libre en la reacción que se está llevando a cabo
Y resulta que la variación de la energía libre, que en su momento lo vamos a ver para una reacción, nos da cero, nos da un signo positivo, nos da cero, significa que el sistema ya alcanzó el equilibrio. Pero si la variación de la energía libre de Gibbs nos diera un valor positivo, significa que esta expresión, como la tengo escrita, no procede. Que lo que procedería sería en sentido contrario. A eso se refiere este signo positivo que tengo acá. Y si esta variación de la energía de Gibbs para esta reacción nos diera un valor negativo, entonces significa que, pues que sí, que la reacción se está llevando a cabo espontáneamente sin que nosotros tengamos que hacer nada en este proceso. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez lo que pasa en una celda, por ejemplo, una celda de Daniels. Pero si no lo han visto, no nos metemos en Honduras, nada más con esto que si ya lo entendieron, con esto da en este momento. O sea, la magnitud de la variación de la energía de Gibbs me está dando información acerca de lo que se está llevando a cabo en el sistema. Si el sistema está en equilibrio, si no procede como yo lo tengo escrito, o si el sistema se está llevando a cabo sin que yo intervenga, de forma espontánea. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Tomaré eso como que no, o tienen todas las dudas del mundo, no me han entendido nada, o lo entendieron. Está claro, maestra. Ok. Entonces, hasta aquí que nosotros estamos trabajando, podemos tener, esto nada más es para recordarles que si nosotros combinamos la primera con la segunda ley de la termodinámica, vamos a obtener ecuaciones fundamentales. Y si utilizamos estas definiciones que acabamos de obtener, esta que es la de la entalpía que se ve en la primera ley de la termodinámica, pero estas dos son nuevas. Esta es la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. Y si derivamos estas dos funciones en cada una, vamos a obtener una serie de ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Entonces, la primera es la variación de la energía es igual a la temperatura por la variación de la entropía menos la presión por la variación del volumen, que relaciona lo que está aquí, lo que les acabo de comentar. Tenemos otra, la segunda es, bueno, todas estas, ahí se los voy a poner aquí otra vez, aparecen utilizando lo que acabamos de decir. Vuelvo a repetir, porque parece como que quedó en la otra diapositiva y como que no sé si les está quedando claro. Eso es lo que nosotros teníamos en la otra diapositiva. Y esta. ¿Ok? Ahora bien, si se dan cuenta, teníamos también una expresión de la variación de la energía cuando combinamos la primera con la segunda ley de la termodinámica, esta que estoy escribiendo ahorita. Combino la primera con la segunda ley de la termodinámica y me queda que la variación de la energía es igual a la temperatura por la variación de la entropía menos la presión por el cambio de volumen. Esta es la combinación de la primera con la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Esta expresión, esta es importante, les puede servir
en algún punto, en algún ejercicio, por ejemplo. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, porque de repente como que hay un montón de cosas aquí escritas y todo eso de dónde salió. Todo esto va a salir de la combinación de la primera con la segunda ley de la termodinámica, de cada una de las expresiones que acabamos de ver, y vamos a tener una serie de ecuaciones fundamentales, ¿ok? Entonces, la primera, que es la relación de la primera con la segunda ley. La segunda, que es la de la entalpía. Fíjate, como la variación de la entalpía es igual a la energía más la presión por el volumen, pero la energía es esto, ahí aparecen las dos relaciones, la entalpía con la entropía y la presión. Como la variación de la energía de Helmholtz es igual a la energía menos la temperatura por la entropía, acuérdense que todo esto, además, me voy a ir hacia la de atrás, un segundo, derivando estas funciones en cada una, ¿ok? Ahora me regreso. Entonces, aparece esta relación de la energía de Helmholtz con cambios de temperatura y presión. Acuérdense que la variación de la energía de Gibbs o la energía de Gibbs es igual a la energía más la presión por el volumen menos la temperatura por la entropía. Y entonces aparece esta relación de la energía de Gibbs con la temperatura y la presión. O sea, todo esto que estamos viendo ahorita acá es solamente ecuaciones fundamentales que aparecen por combinar la primera con la segunda ley y estas propiedades que nosotros, esas propiedades compuestas importantes que nosotros acabamos de ver. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver algunos detalles de la energía de Helmholtz, algunos detalles importantes que tenemos que considerar. ¿Ok? Es que son las propiedades de A, que es la energía de Helmholtz. Esta que está acá es la ecuación fundamental que vimos hace un momento, ¿sí? De la variación de la energía de Helmholtz. ¿Se acuerdan? Es esta, la acabamos de ver, es lo que acabamos de ver desde donde la obtuvimos en la diapositiva anterior. Está acá. ¿Ya? Regreso aquí. Muy bien. Entonces, A está expresada como función de la temperatura y del volumen. ¿Sí? Vean, A está expresada como función de la temperatura y del volumen. Si la derivamos, me queda que la variación de A es igual al cambio de la energía de Helmholtz cuando cambia la temperatura a volumen constante por la variación de la temperatura, más el cambio de la energía de Helmholtz cuando cambia el volumen a temperatura constante por el cambio de volumen. Ahora fíjate, la vamos a comparar. ¿Qué estoy comparando? Esta expresión que tengo acá. Espero que me estén siguiendo. Esta expresión que acabamos de obtener cuando combinamos, hicimos lo anterior, con esta expresión que acabamos de derivar. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? El cambio de la energía cuando cambia la temperatura a volumen constante es igual a menos la disminución de la entropía. Ambas están multiplicadas por dt, razón por la que yo la puedo comparar. También puedo decir que el cambio de la energía de Helmholtz cuando cambia el volumen a temperatura constante es igual a la disminución de la presión. Entonces, aquí hay un detalle que ustedes me van a decir, a ver, ¿cómo que una entropía negativa? Si nosotros sabemos que la entropía para cualquier sustancia es positiva, entonces, ¿qué significa este signo que está aquí?
Bueno, lo que estamos viendo aquí es que eso significa que cuando varía la energía de Helmholtz, cuando cambia la temperatura y el volumen permanece constante, este signo negativo significa que hay una disminución de la entropía. Disminuye la entropía, o sea, disminuye el desorden del sistema. Disminuye el desorden porque hay un cambio en la energía, un cambio en la temperatura y el volumen permanece constante. ¿Ok? Es lo que yo estoy viendo aquí. Y en la otra, pues ahora sí, ya ustedes ya podrían imaginar qué va a pasar cuando cambie la energía de Helmholtz, cuando cambie el volumen, si la temperatura permanece constante. ¿Sí? Esta ecuación me muestra entonces que hay una disminución en la presión. Es lo único que yo estoy observando. ¿Ok? Estas son las propiedades de la energía de Helmholtz. Que la variación de la energía cuando cambia la temperatura a volumen constante disminuye la entropía. ¿Sí? Que la variación de la energía cuando cambia el volumen a temperatura constante, hay una disminución en la presión. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Sí, ¿Se maestra. fueron? Aquí estábamos. ¿Están copiando? Ok, no sé Yo qué estén sí. haciendo. Oigan, ¿y por qué no me lo han dicho? No me estoy yendo muy rápido. Si están copiando, ¿puedo ir más despacio para que ustedes puedan copiar? Yo pues solo copio las fórmulas y le pongo algo así para recordar que sí. Ok, de todas maneras, ahorita hasta donde terminemos, si necesitas recordar algo más, me dices y movemos la diapositiva. Entonces, que me digan si ustedes me... Maestra. Dime. ¿Va a compartir las diapositivas? ¿Sabes qué debía haber hecho y se me olvidó? Grabar la clase. Porque las diapositivas, como voy aumentando, pues sí va a estar un poco difícil. Hasta ahorita, aquí hay más de 30, pero todavía no hemos llegado a estas. Si necesito, ¿qué podemos hacer? Les puedo copiar las diapositivas hasta donde lleguemos hoy y se las envío. Sí, está bien. Maestra, Y la próxima clase me recuerdan grabar la clase y así pueden entrar a la clase a la hora que quieran. Dime. ¿podríamos grabar desde ahora? Sí, podríamos hacerlo, debimos haberlo hecho desde el principio. Y ya me fui súper rápido con las diapositivas y ya casi me acabo todo mi material del día de hoy. Pero no importa. Hasta aquí la energía de Helmholtz. De todo lo que ya vimos, algo que necesiten que se retome porque ya se está grabando. Nada. Muy bien. Ahora vámonos a esto que no es que la energía de Helmholtz no sea tan importante para nosotros. Tal vez si tú trabajas en una fábrica, no sé, en algún lugar donde se lleve a cabo procesos de trabajo físicos
digamos, lo que yo te decía, levantar, sacar agua a través de una polea, un trabajo de expansión, un trabajo de comprensión, todo ese tipo de trabajos, la energía de Helmholtz va a ser importante. Pero específicamente esta energía de Gibbs para nosotros es muy importante porque, como les decía, la magnitud de la energía de Gibbs nos da información sobre lo que está pasando en un sistema, cuando el sistema puede ser, por ejemplo, una reacción química. Entonces, por eso digamos que tiene un diferencial de importancia la energía de Gibbs para nosotros como químicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta de las propiedades de la energía de Gibbs. Y nosotros anteriormente habíamos visto la energía de Gibbs, si se acuerdan, lo vimos así. Ahorita lo voy a revisar para ver si fue así. Si alguien copió este modelito, creo que copió algo así. No sé si alguien lo copió. Me voy a retroceder momentáneamente. ¿Dónde está la energía de Gibbs? Está acá. Aquí. ¿Sí? Aquí. A esta donde estaban todas. Esta. ¿Sí? Velo. Así la vimos. Checa. Si alguien lo copió, así está expresada. Ahorita que lo vimos con las ecuaciones fundamentales. Sin embargo, la vamos a expresar. Lo único que como estoy cambiando el orden, velo, en lugar de, le estoy poniendo la entropía por variación de temperatura al principio, entonces, pues por eso el signo negativo, pero digamos que esta forma de expresarla tiene una razón, que es lo que vamos a ver ahorita. Esta es la condición de la energía de Gibbs, expresada como función, esto también es una G, chispas, como función de la temperatura y la presión, ¿sí? Esta energía de Gibbs está expresada como función de la temperatura y de la presión. Si la derivamos, entonces la variación de la energía de Gibbs es igual al cambio de la energía cuando cambia la temperatura a presión constante por la variación de la temperatura, más el cambio de la energía cuando cambia la presión a temperatura constante por la variación de la presión. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Acuérdense, aquí somos muy sistemáticos. Lo vamos a comparar con esta expresión que yo tengo, la ecuación fundamental. Entonces yo veo que esta variación de la energía cuando varía la temperatura a presión constante vuelve a ser igual a menos la entropía. ¿Ok? ¿Qué significa? Nosotros ya sabemos que la entropía es positiva para cualquier sustancia. Este signo negativo me dice que cuando aumenta la temperatura y disminuye la energía de Gibbs y la presión es constante, es lo que yo tengo acá. Vuelvo a repetir. Esto significa que al aumentar la temperatura y disminuir la energía de Gibbs, si la presión es constante, hay una disminución en la entropía. ¿Sí? Generalmente, esto lo vamos a ver especialmente en gases que tienen valores grandes de entropía y se observa poco en sólidos y en líquidos porque sus valores de entropía son pequeñas, pero es lo que significa no que la entropía sea negativa, que existe una disminución en la entropía, ¿ok? En el desorden que se lleva a cabo en ese proceso. Y por otro lado, checa, la variación de la energía cuando cambia la presión, si la temperatura se mantiene constante, entonces esto puedo decir que es igual al volumen. Nosotros sabemos que el volumen es siempre positivo, eso es algo que nosotros sabemos. Entonces, esta ecuación indica
que a temperatura constante, ahí está aquí, al aumentar la presión, aumenta la energía de Gibbs. A mayor volumen del sistema, más pronunciado es el aumento de la energía libre de Gibbs, pues por un aumento de la presión. Es lo que nosotros estamos viendo en esta expresión. Y lo mismo cuando se trata de gases, aquí podemos ver nosotros la variación. Hay una mayor variación de la energía de Gibbs que cuando se trata de sólidos y de líquidos. ¿Ok? Y esto corresponde a las propiedades de la energía de Gibbs. ¿Alguna duda hasta aquí? Si te das cuenta, me voy a mover un segundo. Si te das cuenta, fíjate esta, la primera, la variación de la energía cuando cambia la temperatura, presión constante, es exactamente igual a la de Helmholtz. Nada más que en el caso de Helmholtz, lo que permanece constante es el volumen. Pero hay una disminución de la entropía. Acuérdate que los dos llegaron a hay dos definiciones de energía libre. La de Gibbs y la de Helmholtz. Helmholtz ocupando cualquier tipo de trabajo y Gibbs otros tipos de trabajo. Ahí está acá. La variación de la energía, cuando cambia la temperatura, presión constante, hay una disminución en la entropía. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Dios de mi vida, ¿qué significará? Espero que les haya quedado claro lo que estamos viendo. Todavía nos faltarían ver algunos ejercicios para que puedan ustedes, para que vaya a aclararse un poquito más esta información. ¿Dudas? Todo claro, maestra. Ok, entonces, lo que seguiría es precisamente el equilibrio químico, pero considero que lo podemos dejar hasta aquí. No sé si me fui muy rápido, no sé si pudieron copiar, no copiar, si me fui muy rápido, pero bueno, vamos para ir midiendo los tiempos también. No sé si tengan alguna duda. Me voy a salir de este formato para poder leerles. No sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de ver. Detengo la grabación porque creo que no tienen dudas. Maestra. Dime. Me atrevo a pensar que esto es como la formulación matemática, ¿no? Lo muy teórico. Sí, sí. Cuando hagamos ejercicio va a ser diferente, ¿no? Sí, cuando hagamos los ejercicios, todavía nos faltan algunos detalles importantes para poder llegar a los ejercicios. Y sí, y cuando hagamos los ejercicios, realmente a nosotros lo que nos interesa primero es la magnitud de la constante de equilibrio, la magnitud de la energía libre de Gibbs. Cuando yo tengo una reacción química, ¿qué significa el resultado? Eso es lo que a nosotros nos va a interesar. Y después que veamos la constante de equilibrio, la relación que existe entre la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. Cuando lleguemos a eso también vamos a tener algunos ejemplos. Ahorita sí está un poco, por decirlo de alguna forma, sí, así como dice su compañero, tedioso tanto modelo matemático y tanta formulación, pero yo considero que sí es importante que nosotros, cuando menos lo entendamos,
porque para que no sea solamente matemáticamente aplicamos una fórmula y me dé un resultado, y sino que podamos ver un poquito más amplio el panorama cuando nosotros tengamos los ejercicios son muy simples, pero sí es importante que yo considere que cuando estoy hablando del equilibrio, no es algo que sea tangible, es algo que implica algo más que el simple hecho que decimos nosotros, es que la reacción ya se terminó, sino que implica una energía involucrada en ese equilibrio y todas estas particularidades que nosotros estamos diciendo que se toman en cuenta cuando yo llego al equilibrio. Que no sea solamente un mero proceso matemático de aplico un modelo o aplico una fórmula y me da un resultado, sino que vayamos ampliando un poquito más mi mente para poder ver el panorama un poquito más amplio al simple hecho de lo que sucede en un vaso de precipitado. Si yo solo, es mi idea, ustedes me dicen más, ahorita me van a compartir si quieren lo que opinen. Si yo solamente les digo, este es el modelo de Gibbs, este es el modelo de Helmholtz, vamos a aplicarlo y esto el resultado que me dé, especialmente vamos a trabajar con Gibbs, y el resultado que me dé significa tal cosa. Todas esas implicaciones que tuvimos que ver para poder llegar a esas consideraciones de Gibbs, no las veríamos si solamente te doy un modelo matemático, es según yo, Entonces, tú te quedarías con una idea limitada de la energía de Gibbs y no considerarías la presión, la temperatura, la entropía, la entalpía, que también va a ser importante que tenemos nosotros en una reacción química, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por ver todos estos modelos matemáticos y pueden pensar ustedes cuando vean los ejercicios que realmente es simple. Todo eso lo vimos solo para llegar a este modelo matemático. Pues sí, porque era necesario que consideremos todo eso para llegar a esas consideraciones. Eso es como yo lo veo. Y no sé ustedes qué opinen. No sé si quiere alguien comentarme algo de lo que yo les estoy diciendo. Porque yo no tengo idea cómo vieron ustedes lo de termodinámica. No estamos cuestionando eso, por favor, nada que ver, ni X. No, ni me interesa. Lo único que yo quiero es que entiendan la razón por la que yo lo estoy planteando de esta forma. No sé qué opinen. Dios, se fueron, me abandonaron. Decidieron que no, mejor no. Aquí estamos, maestra. Ok. No sé si quieren opinar algo. No todas las clases van a ser así, se los prometo. Algunas vamos a necesitar ver algunos detalles de ese tipo, pero no todo va a ser así. Pero sí, yo siento que sí es importante, según yo, vuelvo a repetir, verlo, considerarlo, para ampliar nuestra mente. Bueno, según yo, Maestra, yo creo que sí me gusta cómo está haciendo de que empecemos con ejemplos sencillos como para dimensionar más allá de solo, como dice, resolver los modelos matemáticos, sino como que nos hace pensar más allá en qué podemos relacionar en el entorno, ese tipo de... Eso es importante porque no veamos nuestro sistema solamente como una reacción, sino todas las implicaciones que tienen, irnos un poquito más atrás y poder ver todas las implicaciones que podíamos dar. Y vamos a, si tenemos
esperemos que ojalá y se lleve a cabo una práctica de laboratorio en esta unidad. Y estamos pensando hacer una práctica de laboratorio que relaciona la constante de equilibrio con la energía de Gibbs en una reacción. O sea, esta es una reacción es una precipitación y cómo al aumentar las concentraciones varían la energía de Gibbs, todo eso es importante, pero como solo es un adelanto muy rápido, pero como es una cristalización, se lleva a cabo la formación de cristales, entonces, ¿eso qué significa? Es probable que haya una disminución en la entropía, todos esos detallitos que estamos nosotros considerando. Pero si solo te pongo el modelo de Gibbs y no platicamos de eso, no podrías ver, según yo, no podrías ver todas las implicaciones que esto tiene. En su momento lo vamos a ver. Ahorita estamos comenzando, entonces apenas si es nuestra primera clase, en realidad. ¿Ok? No sé si los convencí para seguir viéndolo así. Espero que sí, espero que lo consideren, cuando menos, que lo consideren, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, porque siento que me fui muy rápido. Para la próxima les pido, por favor, si están copiando, que me digan, espere, voy a copiar y ese tipo de cosas para que yo lo sepa, porque si estuviéramos en presencial, estaría en la pizarra llena de cosas y antes de que yo borre, no, espere, y esas cosas, así, es lo mismo, ¿no? O sea, ustedes me dicen y yo me voy acomodando a sus tiempos también. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a pasar lista. Sé que todos sabemos que podemos bajar la lista del Teams, pero para que yo me vaya ¿cómo se llama? Me vaya aprendiendo sus nombres y yo pueda más adelante hacerles alguna pregunta de forma personal. Entonces, ese es mi objetivo de la lista, ¿eh? Entonces, comenzamos con Wilber Ack. ¿Estás por aquí, Wilber? Tienes 3 opciones. Levantar tu mano, presente y poner presente. Wilber. Presente, maestra. Perfecto. Miguel Ángel Argáez. Presente. Gabriel Argüelles. Presente. Alondra. Presente. Guadalupe Cámara. Presente, maestra. Carlos Canul. Presente, maestra. Diego Castillo. Presente, maestra. Claudia Contreras. Presente, maestra. Claris Díaz. Presente. Pablo González. Perfecto. Johan Joaquín. Presente. Josué Lara. Muy bien, Josué. Cristian May. Presente, maestra. Muy bien. Julián Molina. Víctor Moreno. Presente. Yari Mukul. Presente. José Roberto. Presente, buenas tardes. Buenas tardes.